Bueno, compañeros, buenas noches. ¿Cómo vamos? Estamos trabajando en este plano, ¿no es cierto? Y la idea es que vamos hoy a terminar de trazar los muros, empezar a acotarlo, es decir, ponerle las medidas que aparecen acá, y entonces vamos a aprender a configurar las cotas del espacio de trabajo. Vamos a mirar cómo se configuran las capas también, ¿sí? Para poder diferenciar los elementos que hay en el plano. Y luego vamos a crearle algunos bloques. Vamos a incorporar bloques que ya tiene creados AutoCAD y vamos a crear bloques propios. La meta es que sobre este plano vamos a crear varias cosas. Vamos a hacer, voy a ponerlo acá en este bloc de notas. Vamos a crear capas o layers en inglés, ¿cierto? Para diferenciar los elementos del plano. Vamos a acotar las dimensiones generales, no vamos a hacer el acotado en detalle de los espacios de la casa. Y vamos a incorporar bloques de la librería de AutoCAD y vamos a crear bloques propios. Esa es como la meta de este ejercicio. Hasta el momento, ¿qué están haciendo? Están dibujando los segmentos de muro con el comando línea, ¿no es cierto? O line en inglés. También podemos utilizar el comando polilínea, ¿no es cierto? En inglés se escribe p-line. Para agilizar un poco el proceso, digamos que la polilínea, ¿qué ventajas tiene? Que los segmentos quedan agrupados. Es decir, en la medida en que yo voy haciendo trazos continuos, el segmento va quedando en un solo grupo de trazo. Por ejemplo, en el primer segmento que estábamos haciendo aquí, yo puedo dibujar el segmento que está acá por fuera, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a editar. Con pantallazo. Listo, miren acá, yo puedo crear con polilínea, por ejemplo, este segmento externo, disculpen ahí el pulso, puedo crear este segmento externo y luego con un comando que se llama desfase o offset puedo hacer el segmento interno, puedo hacer este trazo de aquí interno. Y entonces ya tengo, de alguna manera, tengo agilizado o puedo agilizar el proceso de dibujo de los muros. Eso lo podemos hacer con polilínea y luego los segmentos agrupados los desfaso a 0.15 metros, que es la distancia que tiene el muro, ¿no es cierto? Usando este comando, el comando offset o desfase. Entonces miremos cómo se hace esa parte. Miremoslo acá. Voy a configurar mi rejilla con los parámetros que ya hemos utilizado.
y voy a dibujar este primer segmento. Voy a irme por la parte externa del muro. Entonces voy a iniciar primero en esta esquina superior del muro, que está ubicada a 1.9 metros sobre el punto cero, ¿no es cierto? Sobre el eje Y. O sea que si lo quiero ubicar en este eje, la posición, miren que ya no voy a utilizar línea, sino que voy a utilizar el comando polilínea, que está justo al lado derecho de línea. Y la coordenada para que me quede ahí sobre el eje 0 sería 0 en X y 1.9 en Y. ¿Cierto? Esa sería la coordenada para ese primer punto. Luego activo el modo ortogonal y voy a hacer una línea, una polilínea hacia abajo de ¿cuánto? De 1.9, enter, y luego hacia la derecha de 0.75, enter. Cuando finalizo ahí, cuando le doy escape o enter, miren que queda el trazo de este segmento y queda agrupado. Miren que queda la línea vertical agrupada con la línea horizontal. Es decir, queda como un solo segmento. Luego voy a utilizar, miren que en los comandos de modificar hay uno que se llama desfase o offset. Observen dónde está ubicado en la pantalla. Este me permite precisamente desfasar un elemento que haya dibujado a una distancia paralela. El offset o el desfase siempre se genera de manera paralela a la figura que ya he creado. Activo el comando y lo primero que me pide es escribir la distancia a la cual voy a desfasar mi trazo. En este caso sería 0.15. Le doy enter. Luego me pide seleccionar lo que voy a desfasar. Toco la polilínea, le doy clic y luego direcciono hacia dónde voy a hacer. Simplemente muevo el cursor, en este caso hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Y le doy clic con el mouse. Para poder que quede la copia debo darle clic con el mouse. No, funciona también con líneas. El problema de tenerlo con líneas, ¿cuál es? Mira, voy a hacer, muy buena tu pregunta, porque digamos que voy a hacer otra vez esa réplica, pero lo voy a ubicar a 1 metro en X y 1.9 en Y. Y voy a hacer aquí el muro otra vez de 1.9 por 0.75. Aquí cada segmento quedó independiente porque lo hice con el comando línea. Cuando activo el comando desfase, igual me va a pedir la distancia, entonces le escribo 0.15, le doy enter. Y cuando selecciono esta línea, miren que lo hace un paso a la vez, ¿cierto? Solamente me permite hacerlo por cada segmento. Entonces, esto que está aquí me tocaría hacerle ¿qué? Una modificación, un recorte. El recorte lo podemos hacer con este comando que está aquí en las herramientas de modificar, que se llama recortar. Este es el comando para hacer recortes. Luego de activar, lo que hacemos, pasamos el cursor sobre la zona de la línea que queremos recortar. Él sombrea y me indica qué es lo que se va a recortar y le doy clic. ¿Cómo funciona el comando recortar? Él recorta hasta el punto donde encuentre otro trazo, ¿no es cierto?, que sea límite, que defina como un límite de corte. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, me recorta ese segmento. Pero si yo le doy clic en el siguiente punto, miren que elimina la línea porque no hay nada más que lo limite o que limite ese trazo. Entonces, también se le puede aplicar un desfase a las líneas, pero implica luego otra modificación para recortar esos segmentos. Con polilínea pues ya no nos queda el elemento final. ¿Cómo cerraríamos aquí el muro? Miren, el muro igual está abierto, ¿no es cierto? Aquí tenemos estos espacios. Hay que crear otra polilínea entre estos dos puntos finales. Siempre que vayan a trazar líneas o cualquier figura con respecto a algo que ya hayan trazado,
verifiquen que estas herramientas de aquí abajo, que se llaman forzar cursor a puntos de referencia, esto también se llaman, en inglés se llaman los Object Snap. Estos son los ayudas para forzar el cursor con referencias. Entonces, los Object Snap se activan desde esta flechita que está al lado derecho. Miren que cuando le damos clic ahí se habilitan este menú. Y todos estos son las referencias a objeto que yo puedo activar. Yo tengo punto final, punto medio, centro, es decir, puedo de cualquier segmento que yo haya hecho, puedo buscar el punto final, puedo buscar el punto medio, ¿sí? Si es un círculo o un arco, puedo detectar cuál es el centro de ese círculo, pero la idea es que activemos o dejemos chuleadas solamente las que necesitemos. No es buena estrategia marcar todas las referencias. Y cuando está activa, por eso cuando está activa esta referencia de punto final, por ejemplo, y vamos a hacer una polilínea, cuando acercamos el cursor acá, se habilita ese punto o ese cuadrito de color verde. Esa es la referencia o el Object Snap que me está indicando que ese es el punto exacto o el punto final de ese segmento. Ahí ya le puedo dar clic con tranquilidad, que ya sé que está exacto en el punto final. Y luego le doy clic al otro punto final. Para que queden unidos todos los segmentos, porque están aquí separados, siguen quedando separados, vamos a utilizar un comando que se llama join o juntar. Este es un comando de modificación y sirve para unir segmentos de polilíneas o para convertir una línea normal o un segmento hecho con línea, arco o sí, una línea o un arco en polilínea. ¿Cómo funciona ese comando? ¿Dónde está? Aquí toca desplegar la ventana de iconos de modificar, aquí en esta flechita que está aquí abajo. Y de aquí buscamos este que aparece aquí en el centro, que se llama juntar o join. Toca activar ese comando y luego darle clic sobre todos los segmentos que quiero unir. Luego de que le he dado clic a todos los segmentos, ya le puedo dar enter para que queden unidos, ¿sí? Eso también lo puedo hacer con las líneas. Mire, yo puedo tener acá estas líneas separadas y le puedo decir que voy a juntar, pero cuando toco la primera línea, lo primero que él hace, voy a seleccionar todas las líneas y le doy enter. Miren que él las convierte de una vez en polilíneas, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan es que cuando hayan hecho los trazos, si ya los han hecho con polilínea, entonces júntenlos, ¿cierto? Para que los conviertan en polilíneas. Si no los han hecho, hagan el ejercicio de trabajarlo con polilínea y les aplican un desfase para que hagamos la práctica usando este comando del desfase o el offset. ¿Listo?